Doctora Cogollo. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, me encanta estar acá. Gracias por la invitación, Magda, cuando quieras. Muy bien. El título de mi charla es Más allá del agua de las carmelitas, la ciencia del cannabis medicinal. Le puse este título porque en realidad vamos a sacar algunos mitos, ¿ya? Vamos a empezar a despejar algunas dudas. Lo primero que les quiero preguntar, ¿ustedes qué piensan? ¿El cannabis medicinal es legal en Chile? ¿Quién cree que no? ¿Quién cree o sabe que no es legal? ¿Quién no está seguro? ¿Quién sabe que sí? ¿Quién cree que sí? Ya, miren, les voy a mostrar a ver, ahí sí. Efectivamente, en Chile el cannabis se puede prescribir desde el año 2015. Salió este decreto, que es el decreto 84, que es muy importante porque lo que hace es que toma la cannabis en forma de, escuchen, flores, tinturas y resinas, la toma y la saca de la lista 1 de estupefacientes sin actividad médica o sin capacidad terapéutica y las pone en la lista 2, que son estupefacientes con actividad terapéutica demostrada. Está en la misma lista que la codeína y los derivados del fentanilo. Este decreto lo que hace es que faculta a médicos, veterinarios y dentistas para poder prescribir cannabis. Así que ahí está uno. ¿Y qué es lo que dice la ley 20.000 sobre el tema del cannabis medicinal? Aquí le estoy poniendo 3 artículos de la ley 20.000 que básicamente hablan de porte, posesión y transporte, son todos iguales, copy-paste. El otro habla de siembra, cultivo y cosecha, y el otro habla de consumo en la vía pública. En estos 3 artículos te van a caer las penas del infierno, a menos que se presente un tratamiento médico justificado. ¿Y se puede hacer? Sí, porque se pueden prescribir y la gente tiene recetas médicas para sus tratamientos con cannabis. No solo tiene recetas médicas, sino que hay muchos pacientes que son acompañados por médicos especialistas en cannabis medicinal que saben exactamente qué hacer con su problema y si el cannabis le puede servir o no. Habiendo dicho esto, partiendo de la base que el cannabis medicinal es legal en Chile, porque ahí ya les mostré la ley, vamos a hacer un zoom mega violento y rápido a una estructura que tiene la planta de cannabis que se llama tricoma, que es esa estructura con forma de callampita. Básicamente estos tricomas son súper interesantes porque son como una fábrica, ¿ya? Y en estos tricomas es donde se fabrican los compuestos terapéuticos de la cannabis. Son cannabinoides, terpenos, flavonoides, entre otros. Tenemos 3 grandes ramas de compuestos farmacológicamente activos producidos por esta planta. Los cannabinoides que más conocemos son los clásicos THC y CBD, ¿ya? Igual es divertido porque el CBD lo descubrieron en 1940, pero nadie lo siguió estudiando porque no volaba. Resulta que después todos andaban buscando cuál era el compuesto que te volaba en la planta de marihuana y encontraron en el año 64, descubrieron el THC. Estas 2 moléculas son similares entre ellas, ¿ya? Si se fijan, la estructura es muy similar, la única diferencia es que aquí este anillo está abierto, por lo tanto esta estructura es más flexible, y este anillo está cerrado, es una estructura más rígida, ¿ya? En base a estos 2 compuestos farmacológicamente activos que tiene la planta de cannabis, si uno hace un análisis, y este es un ploteo de análisis de más de 100.000 muestras de California, qué sé yo, vamos a encontrar que las plantas de cannabis caben en 3 grandes categorías, ¿ya? O 3 grandes quimiotipos. Nosotros cuando hablamos de quimiotipos de cannabis es porque estamos trabajando con un arsenal terapéutico. Este es el arsenal terapéutico de los médicos que trabajan con cannabis. ¿De qué se compone este arsenal terapéutico? Tenemos plantas que son altas en CBD, que pueden tener desde 5% hasta 25% y a veces más. Tenemos otro tipo de variedades, ¿ya? Que son altas en THC, hasta 35%. Y tenemos variedades que son equilibradas más o menos 1 a 1. ¿Cuál es la gracia? Es que cada una de estas tiene un efecto distinto, sirven para cosas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, variedades que son CBD dominantes son muy buenas para epilepsia, autismo y otro tipo de desórdenes como eso. Sin embargo, el THC, que la gente siempre dice ¿no? que el THC no es medicinal, el THC sí es medicinal, es un excelente analgésico, da muy buenos resultados en dolor crónico, ¿ya? Entonces, tanto el THC como el CBD, ambas moléculas tienen características medicinales. Una vuela y la otra no, qué pena, ¿ya? Entonces, siguiendo un poco esta lógica de la biología, si existen estos compuestos en la planta de cannabis que yo absorbo, fumo, como sea, y me hacen sentir cosas, significa que sí o sí hay un receptor en mi cuerpo que es capaz de sensar estos compuestos.
¿Ya? Y resulta que nos saltamos desde 1964, que se descubrió el THC, hasta 1990, donde recién encontramos los primeros receptores cannabinoides. Imagínense la cantidad de años que pasaron. Eso tiene que ver con las trabas para investigar. Entonces sabemos que existe el CB1 y el CB2. Esa es la historia sencilla. La historia compleja es que hay otros receptores que también son capaces de percibir estos cannabinoides, ¿ya? Pero mantengamos la historia sencilla. Tenemos estos dos receptores que resulta que, claro, al principio en los 90 pensaban que solo estaban principalmente en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el CB1 era el receptor que te volaba. Ya. Empezaron a buscar dónde más estaban y resulta que están en todos lados, po. Son súper ubicuos. ¿Ya? Y eso es súper curioso, porque, o sea, ni siquiera es curioso, yo encuentro que es fantástico, porque tenemos estos receptores en el sistema nervioso central, ovarios, riñones, hígado, pulmón, y este receptor CB2 tiene una distribución que es distinta a la del CB1. Este receptor CB2 está principalmente en el sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces tenemos un receptor CB1 en el sistema nervioso central y otro sistema, y un receptor CB2 que también está en el sistema nervioso periférico y está también en el sistema inmunológico. Ahora, siguiendo con esta misma lógica, tenemos un componente en una planta que lo absorbemos, nos vuela, nos hace algo. Entonces tengo un receptor. Si yo tengo un receptor, de hecho ya sabemos dos y más de dos, ¿ya? Que funcionan con estos cannabinoides, significa que necesariamente mi cuerpo produce algún tipo de cannabinoide endógeno, ¿ya? Y eso se llaman endocannabinoides. Entonces empezamos a distinguir los fitocannabinoides, que son los que vienen de la planta de cannabis, con los endocannabinoides, que son los cannabinoides que produzco yo en mi cuerpo, la marihuana que está dentro mío, y suyo, y suyo, y suyo, de todos ustedes. Entonces, estas moléculas que tienen forma de ranita, ¿ven la ranita o no? Ahí está la cabeza, el cuerpo y las patitas. Bueno, ya, las ranitas son estas moléculas que son neurotransmisores lipídicos. ¿Ya? Es una molécula que funciona como neurotransmisor, pero su estructura es una grasa. Curioso, es bien curioso en realidad. ¿Ya? Entonces, resulta que, si vamos juntando la evidencia, tenemos todos los elementos que nos permiten describir un sistema de señalización celular completo. Está. Y este sistema de señalización celular se llama sistema endocannabinoide. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que está completo? Porque sabemos que están los receptores específicos para los endocannabinoides. Sabemos que están los ligandos. Los ligandos son estas moléculas pequeñas que se unen específicamente al receptor y que lo activan, ¿cierto? Están los ligandos. Están las enzimas de síntesis y de degradación de estos ligandos. Estos ligandos no salen de la nada. Alguien los tiene que producir. Está descrito. Y después, cuando estos ligandos ya se usan y la señalización ya terminó, estos ligandos se tienen que degradar. Bueno, también están descritas las enzimas que lo degradan. Está el círculo completo. Y además sabemos cuál es su función. Porque una cosa es conocer sus componentes y otra es entender su función. Sabemos hoy que la función del sistema endocannabinoide es bajarle el volumen a la señalización celular. ¿Qué tipo de brujería es eso? Ya, aquí viene. Aquí nos vamos a empezar a profundizar. Básicamente, cuando yo tengo neuronas que están disparando, ¿cierto? Tengo una neurona presináptica, esa de ahí, ¿ya? Que manda señales a la neurona postsináptica, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando esta neurona presináptica señaliza y no para, y el impulso es muy intenso o muy prolongado en el tiempo, ¿ya? A eso genera un estrés y un peligro y una toxicidad neuronal. ¿Qué es lo que ocurre? Que la neurona postsináptica, la que está recibiendo los baldes con neurotransmisores, le manda un mensaje retrógrado, esa es la palabra, retrógrado, de la neurona de atrás a la neurona de adelante. Y le dice, oye amiga, calma, párame la cuestión. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que hace el sistema endocannabinoide, es la neurona postsináptica, la que está recibiendo toneladas de neurotransmisores, que le avisa a la neurona presináptica de que por favor pare la tontera. Tranquila mamá. ¿Ya? Entonces yo creo que ya están agarrándole la lógica. Perfecto. Entonces, además de, este sistema endocannabinoide lo que hace es bajarle el volumen de la señalización celular y están descritos todos los componentes. Entonces tenemos los receptores, ¿ya? Tenemos los ligandos, que son las pequeñas moléculas que se unen al receptor y ejercen la función. Tenemos las enzimas que sintetizan estos ligandos, o sea, esta cuestión no sale de la nada, se forma, aquí está cómo se forma. Y después, cuando este ligando entra, actúa con el receptor y hace su efecto, tenemos las enzimas que lo degradan. El sistema está completo, completamente descrito.
Y además hay otro dato curioso que me gusta mucho. Estos receptores cannabinoides, cuya función es disminuir la señalización celular, es bajarle el volumen, están metidos en las mitocondrias de las neuronas. Las mitocondrias son la pila de la célula. Entonces esto le baja el volumen a la... En diversos síntomas. Como vimos que estos receptores están en todos lados, entonces imagínense todos los tipos de procesos que se regulan. ¿Qué se fue? Apetito, analgesia, el tema del dolor es súper importante, sistema nervioso central y periférico, energía, metabolismo, memoria, etcétera, fatiga, temperatura corporal. Hay una serie de procesos que se regulan con este sistema, ¿ya? Ahora, como cualquier sistema, imagínense ustedes tienen su sistema digestivo que les funciona mal, o su sistema endocrino que les funciona mal. ¿Qué le pasa a usted? Se enferma, po. ¿Qué le pasa a usted? Imagínense este sistema de señalización celular, súper complejo, tiene por dónde fallar a cada rato. Entonces, ¿qué cree usted que le pasa si le falla su sistema endocannabinoide? Se va a enfermar, po. Se va a enfermar, ¿ya? Y de hecho, esta es una teoría que yo debo decir que podría haber más evidencia que la apoye, pero me encanta y me hace mucho sentido, que es la teoría de la deficiencia clínica endocannabinoide. Habrían patologías patologías que en realidad cuesta mucho pillarlas o diagnosticarlas o qué sé yo, que estarían ligadas a un desbalance patológico del sistema endocannabinoide. ¿Cuál es la idea? Tenemos este tono endocannabinoide. Ya este tono endocannabinoide está compuesto por los niveles de estos ligandos, de las moléculas, las ranitas que se le unen al sistema endocannabinoide, y la densidad de estos receptores. Es un equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, se condice con actividades patológicas y se postula que la migraña, la fibromialgia y el colon irritable, que tienen una comorbilidad muy alta entre las tres estarían siendo causadas por un desbalance en el sistema endocannabinoide. Igual te queremos, negro. Esas son buenas noticias, porque si tenemos un fitocannabinoide con el que podemos restituir la actividad del sistema endocannabinoide, por lo tanto podemos ayudar con esta patología. Vamos a jugar un poquito más rato. ¿Qué podemos tratar con cannabis? Aquí es donde viene el tema de las abuelas carmelitas. Hay mucha gente que dice que no, que la cannabis cómo puede ser que sirva para tantas cosas, no funciona como un fármaco normal. No funciona como un fármaco normal en ese sentido, y funciona para muchas cosas debido a la ubicación que tienen estos receptores en todo el cuerpo. Gracias a que estos receptores están en todos lados, es que esto funciona para muchas cosas diferentes, ¿ya? Entonces, vamos a ir a algunos ejemplos concretos de qué se puede tratar con cannabis. Este es un informe de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Matemática de Estados Unidos, o sea, gente que sabe, ¿ya? Un montón de expertos que analizaron toda la evidencia que había hasta el momento de cannabis medicinal y concluyeron que existe evidencia rotunda y concluyente de la efectividad y seguridad del uso del cannabis en 3 patologías, ¿ya? Dolor crónico, náuseas y vómitos, dolor crónico que de hecho afecta a 1/3 de los chilenos, así que probablemente 1/3 de ustedes esto les va a servir. Sí. Náuseas y vómitos asociados a quimioterapia, el cáncer es la segunda causa de muerte de Chile. Les va a tocar, ¿ya? Y espasticidad. En esos 3 casos hay evidencia concluyente, rotunda y certera de que el cannabis funciona. No lo dijimos nosotros en Chile, lo dijeron los gringos, ¿ya? Entonces, hagámosle un doble clic al dolor crónico, y esto es súper interesante. Existe un fármaco estandarizado que se llama Sativex. Usted lo puede comprar en la farmacia, pero le va a costar 600 lucas, 2 sueldos mínimos. Ya, con este Sativex, resulta que en Alemania, donde las cosas funcionan de mejor manera, el Estado le receta a usted cannabis, su médico le receta cannabis, y si usted está adherido al seguro estatal alemán, el seguro le paga su tratamiento con cannabis. Entonces, ¿qué hicieron estos alemanes? Le empezaron a dar Sativex, que está indicado para la espasticidad en esclerosis múltiple, lo empezaron a dar para dolor crónico y empezaron a medir qué pasaba con los pacientes, ¿ya? Este compuesto, este Sativex, tiene una cantidad similar de THC y CBD, tiene los 2 cannabinoides. ¿Qué pasó? Perdón, ahí, si miramos la conclusión es que este spray oromucosal de THC y CBD es efectivo y bien tolerado como una terapia complementaria en la ayuda del dolor crónico refractario, especialmente en el dolor neuropático. Y lo que les quiero mostrar 2 gráficos de este estudio solo para que entiendan la lógica de cómo se usa esta cosa de la terapia canábica. Primero que nada hay que titular la dosis. Esto es muy importante porque las diferencias entre individuos del sistema endocannabinoide son muy grandes. Ya, si ustedes están en una reunión donde la gente saca un pito de marihuana, hay gente que se fuma una piteada y quedan muertos por el resto de la noche, y hay otros que se fuman así un troncho y quedan iguales. ¿Ya?
eso es como para ponerles un ejemplo de que la variabilidad entre individuos es muy grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que se va titulando de menos a más. Con cannabis siempre se trabaja con las cantidades menores posibles. Y uno parte con, si un aceite, por ejemplo, que tienen menos de medio miligramo de THC por ml, uno parte con una gota en la noche, una en la mañana, por un par de días. Y después, 2 gotas en la noche, 2 gotas en la mañana, por otro par de días. Y se va escalando de a poco. Y esto es lo que nosotros vemos en este gráfico. Básicamente estas son las dosis que toma la gente de este spray. ¿Ya? Y van subiendo hasta que ya más o menos como en las 8 semanas llegan a un plató. La gente no toma más, no se administra más Sativex. Suficiente. Y resulta que vemos además a partir de la semana 8, este es el gráfico de la escala de dolor de los pacientes. A partir de la semana 8 ya llegamos casi a una efectividad máxima. ¿Ya? Entonces esto habla de dos cosas. Primero, la dosis depende del paciente. Y segundo, esto es un tratamiento que es acumulativo. ¿Ya? Los cannabinoides se acumulan en la grasa y después se van liberando lentamente. Entonces, no es como un paracetamol que yo me lo tomo y espero que en media hora me haga efecto. No, hay una cosa de una especie de acostumbramiento que nos sirve como estrategia terapéutica. ¿Ya? Epilepsia y desórdenes neurológicos. Esto lo van a escuchar en todos lados, probablemente lo han escuchado en muchos lados. Y este trabajo es muy interesante porque esta es una evaluación de pacientes con epilepsia, pero utilizando preparados artesanales de los papás. Entonces midieron los preparados artesanales, midieron los cannabinoides, contaron la cantidad de convulsiones que tenían estos pacientes y resulta que con preparados artesanales el 55% de los pacientes redujo las convulsiones al 50% y menos. O sea, más de la mitad de los pacientes redujeron a la mitad las convulsiones con estos preparados artesanales. Y si se fijan por aquí dice, un 10% experimentó una respuesta clínica completa. Y esto está documentado. Hay más papers con este tipo de datos. Entonces, y lo otro que a mí esto me llama mucho la atención y ahora desde que estoy trabajando en Fundación Daya es algo que en realidad a mí como que no me había tocado, pero viendo los pacientes que llegan allá, sí, uno de los efectos secundarios beneficiosos, aquí lo llaman increased alertness. Las mamás de los pacientes lo llaman un despertar cognitivo. Sus niños se empiezan a comunicar más. Están más cariñosos, menos agresivos. Le mejora todo el entorno familiar, además del paciente mismo. Y con preparados artesanales. Trastorno autista. Esto es súper interesante. Se sabe a ciencia cierta, aquí está el gráfico, que los pacientes autistas tienen menos endocannabinoides en su sangre y por lo tanto esta terapia los podría ayudar. ¿Ya? Ese es otro ejemplo. Y los canadienses obviamente hicieron una guía donde dice cómo tratar a la gente con cannabinoides, que sí, que no, por supuesto, así que la información está. Sabemos, en el planeta sabemos cómo se usan estos compuestos. ¿Ya? Y para ir cerrando, este gráfico es solo para mostrarles la variabilidad entre individuos. Esto es un experimento que se hizo donde la gente fumó marihuana, distintas personas, la persona BSD, y esta es la curva de THC en el plasma. Es súper variable, las personas absorben distinto. ¿Ya? Entonces, el modo de administración es súper importante. Si nosotros tenemos una administración oral o sublingual, genera un efecto más duradero. ¿Ya? Y eso está muy bien para los temas crónicos. Pero cuando tengo una crisis aguda de dolor o de náusea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inhalar. ¿Ya? Y cuando digo inhalar no me refiero a fumar de ninguna manera. No es fumar, ¿ya? Es vaporizar. Y eso se hace con estos dispositivos que uno le mete la materia vegetal adentro, le setea la temperatura y uno aspira vapores sin combustión. No es fumar, no se fuma, no se quema. ¿Ya? Y además es rico porque empiezan a aparecer estos compuestos que son de las plantas de cannabis y están en otras plantas que son los aceites, famosos aceites esenciales o terpenos, que tienen estos aromas a limón, a pino, a lavanda. Y la gracia de estos compuestos es que van modulando el efecto terapéutico de la cannabis. Por ejemplo, si necesitamos una persona que está con muy poca energía y necesitamos darle energía, entonces se recomiendan variedades que tienen pineno y limoneno, porque te prenden y te activan y te ayudan a concentrar. Si tienes personas que están con mucho dolor, entonces se usan variedades, por ejemplo, que tengan más betacarofileno y más mirceno. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro arsenal terapéutico. Entonces, estos terpenos sumados con los cannabinoides generan esto que se llama efecto séquito. ¿Ya? Eso significa que los cannabinoides por sí solos no son tan buenos como los terpenos por sí solos, sino que en combinación tienen un efecto mucho más potente. Entonces, efectos adversos, obvio que sí,
Uno, son transitorios, usted suspende el remedio y se le va el efecto adverso, ¿ya? Y, no sé, el más grave, la amnesia sería temporal, psicosis solamente en casos que están descritos con antecedentes familiares, ¿ya? Pero mareo, somnolencia, sedación, disminución de la velocidad de reacción, eso es igual a un tramadol, es igual a una pregabalina. Estos efectos adversos no son más graves que los de fármacos comunes y son transitorios. Usted suspende el medicamento y se les va, se acabó, ¿ya? Entonces, en resumen, el sistema endocannabinoide nos ayuda a mantener nuestro equilibrio interno, ¿ya? Los cannabinoides con los terpenos generan una sinergia y un efecto más poderoso. Existe una tremenda variabilidad entre los individuos respecto al sistema endocannabinoide, por lo tanto, siempre es mejor partir con dosis menores e ir subiendo hacia dosis mayores. Menos es mejor que más, ¿ok? Los efectos de los quimiotipos y las plantas van a depender también del paciente. Existen efectos adversos, pero son transitorios y se detienen cuando usted suspende el medicamento. Así que con esto termino. Les dejo mi correo si tienen dudas. Cuide su sistema endocannabinoide y sea feliz.